Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Yermo, no sé si nos oye todavía, ahora ya no. Y bueno, ya vamos llegando al final de nuestras jornadas y precisamente retomando las palabras de Juan, ¿no? Si hablamos de la inversión de impacto social, desde el Spain Up, desde luego pensamos que es tremendamente importante contar con el sector social en España. Entidades del tercer sector, entidades de la economía social, que cuenta con una ley desde 2011 y que asciende en torno al 10% del PIB. Yo creo que mucha gente desconoce este dato, la importancia que tiene realmente la economía social. En este sentido, queremos desde el Spain Up construir cauces, colaboración con el sector de la economía social para juntos trabajar y encaminarnos, como digo, hacia ese nuevo modelo económico que abogamos. Y para ello, bueno, contamos con una serie de personas muy representativas a las cuales voy a invitar a subir. En primer lugar, Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, de la Confederación Española de la Economía Social, y también presidente de Social Economy Europe, la entidad que representa la economía social a nivel europeo. En segundo lugar, Juan Carlos Gallego, por favor, presidente de Microbank, el grupo microfinanciero del grupo CaixaBank, como se comentaba anteriormente. En tercer lugar, José Luis Martínez Donoso, director general de la Fundación 11, un actor muy importante en el ámbito social en España. Y llevando a cabo la moderación, una persona también que ha empujado mucho el sector y muy reconocida, presidenta de Fundación Tomillo, Carmen García de Andrés. Así que, por favor, adelante todos y muy bienvenidos. Os podéis sentar como gustéis. Nos podemos entonces quitar, yo creo, la mascarilla. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a los tres por estar aquí. Yo creo que sí que tenemos distancia adecuada, ¿no? Y vaccination, como dice Larry Fink. Bueno, pues gracias por contar con la economía social y con el sector social en este primer día de arranque. Yo creo que hace sentido, que es relevante y que, como bien ha dicho José Luis, la economía social es un desconocido en el país. Datos como el que aporta el 10% del Producto Interior Bruto, como que tiene más de 2 millones de empleos directos, como que se compone de una gran diversidad de tipología de entidades, pues son indicadores que no se conocen mucho, ¿no? Y si alguien en este, iba a decir boom, pero en este movimiento del impacto social y del ESG, si alguien sabe de esto desde hace mucho tiempo, pues son los actores de la economía social y solidaria, porque la S de ESG es social y claramente ahí está la economía social con las personas puestas por delante del capital en términos de foco. Y desde luego la G de governance también es un territorio en el que el sector de la economía social tiene mucho que aportar desde el punto de vista de un governance colaborativo, de un governance democrático, de un governance. Por tanto, me parece que es muy relevante. Dicho esto, pues España todavía está pensando un poco su avance en este terreno. Quizá Francia con el Pact for Impact o Portugal, como nos ha contado la ministra, han dado pasos ya antes que nosotros en utilización de fondos, en utilización de instrumentos financieros para la inversión social. Bueno, nos gustaría con vosotros tres hablar un poco de cómo engarza este sector de economía social, cómo engarza en la economía de impacto, cómo engarza en este nuevo movimiento que toca
a las grandes corporaciones, como decía Larry Fink, pero que no va a conseguir el proceso transformador que pretende si no es también desde abajo y desde el medio, ¿no? Desde vuestra visión, ¿cómo veis, después de todo lo que hemos escuchado esta mañana, cómo veis el futuro de la economía social y solidaria en 5, en 10 años? Y quizá animaría a Juan Antonio de CEPES y de Social Economy Europe a contarnos un poco en qué estamos desde el punto de vista de desarrollo del sector, hacia dónde lo veis y luego la visión de todos los demás, por supuesto. Muchísimas gracias por la presentación y por la oportunidad. La verdad es que, bueno, disculpar un poco la voz, que la tengo un poco ronca en este sentido, pero yo creo que llevamos toda la mañana escuchando cosas absolutamente interesantes y absolutamente vinculadas a lo que representa la economía social. Me he permitido a lo largo de las diferentes intervenciones copiar, hablamos de empresas con propósito social, empresas que van más allá de los beneficios como único objetivo de la empresa. Hablamos de los ODS como otra manera de entender el mundo, se ha hablado esta mañana de eso, se ha hablado de impacto social, que hay que medirlo. Se ha hablado de medir la respuesta a los retos sociales y ambientales, cómo se está trabajando en este sentido. Se ha hablado de los informes no financieros, la importancia de los informes no financieros como otra forma de entender esta estrategia. Y también se ha hablado de la manera de entender las transiciones digital y ecológicas de una forma justa. Bueno, yo creo que en este sentido el momento que estamos viviendo nos permite decir, con lo que hemos escuchado y con la trayectoria que viene, que posiblemente estemos hablando de la empresa del futuro. Yo creo que la economía social, por sus valores, por sus principios, por lo que defiende, por su compromiso, por la traslación de ese mensaje, está viviendo en este momento una oportunidad, una ventana de oportunidades, como decía el representante de la OCDE. Tenemos en este momento, quizá podría poner como referencia dos fechas, dos hechos, que se produjeron en diciembre de 2015 y muy rápidamente la evolución hasta hoy. En diciembre de 2015, por unanimidad, el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó una resolución identificando a la economía social como un factor clave, como un elemento clave para el futuro de Europa en los siguientes años. Y en esa misma conferencia de economía social se crea un grupo de gobiernos, 6 gobiernos en aquel momento, que entienden que su prioridad tiene que ser la economía social. Bueno, ese grupo de gobiernos de 6, en Toledo hace escasamente unos meses ya fueron 19 gobiernos, es decir, casi el 70% de los gobiernos de la Unión Europea que han establecido, han firmado un documento estableciendo como prioridad la economía social con sus valores y con sus principios. Esa Comisión Europea aprobó algo muy importante, aprobó que a final de este año habría un plan de acción europeo en favor de la economía social. Un plan de acción europeo que tiene 2 objetivos fundamentales. El primero, mejorar la inversión social, y el segundo, apostar por la innovación social, por un empleo digno, por un empleo de calidad. Yo creo que estos 2 momentos nos van a permitir en este momento trasladar la necesidad de cambiar de escala. La economía social va a cambiar de escala. Tenemos la oportunidad de ir más allá y colocar a la economía social en el centro de la agenda europea. Actos como el de hoy nos permiten evidentemente comprobar que hay un reconocimiento de la sociedad sobre los valores y los principios que tiene la economía social y sobre lo que defiende. Tenemos que ir más allá, como decía, más allá de ese 8% que representa la economía social en su PIB a nivel europeo, que somos 2,8 millones de empresas a nivel europeo, más allá del 6%, 8% del PIB, 6% del empleo, 14 millones de empleos, y con la diversidad que tiene. Hay países como España con el 10% del PIB, Francia o Italia, 3 países que además tienen una organización representativa de todo el conjunto de la economía social, que es algo que ha permitido un desarrollo estratégico importante de la economía social. Bueno, pues queremos poner en valor, precisamente ir más allá de ese tema, apostar por la innovación, por la cohesión social y territorial, por esas transiciones justas. Pero nos encontramos con un tema importante a nivel europeo, y yo creo que en esto sí que es significativo. Para desarrollar, para adquirir todo el potencial de la economía social, tiene que haber una definición global de economía social. No hay una definición global de economía social en Europa.
la Comisión Europea no tiene esa definición, ni tenemos que trabajar en esa definición. Sí la tenemos en España, como comentaba José Luis, hay una ley desde 2011 que define la economía social y quién forma parte, aunque tenemos que incorporar modificaciones, pero necesitamos que se defina, que establezcamos un marco regulatorio del desarrollo de la economía social, porque si no, primero que todo no puede ser economía social, porque si todo es economía social, nada será economía social. Hay que definir muy bien quién forma parte de esa economía social. Y en este sentido estamos trabajando con la OCDE, precisamente, estamos trabajando en un proyecto que nos va a permitir, lo está capitaneando CEPES, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, y ese trabajo que estamos haciendo, donde hay más de 25 organizaciones, donde hay países como Canadá, Estados Unidos, Corea, Brasil, otros países apostando por este trabajo, se va a presentar en septiembre en un congreso que la propia OCDE va a hacer, y va a ser posiblemente la primera definición global que vamos a tener sobre economía social, y eso nos va a permitir efectivamente ese cambio de escala, ese cambio que en 5 o 10 años va a permitir ese reconocimiento mayor y esa apuesta por las empresas de economía social. Gracias, Juan Antonio. La verdad que sin duda esta idea del cambio de escala parece una oportunidad en este momento, y ahí, por el tema de escala, quizá me animaría a preguntarle a Juan Carlos, que está en la escala micro, ¿cómo percibes esta evolución? Vosotros no sois una entidad de la economía social, pero sí sois un enabler, ¿no? Un posibilitante de la economía social desde hace muchos años. Hay una transformación también que se percibe en vuestro posicionamiento. Bueno, ¿cómo ves este avance tú desde esta atalaya? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Carmen. Yo, en primer lugar, lo que quería, le acabo de decir a Juan Bernal, ahora cuando llegaba, que le he felicitado, le he dado la enhorabuena porque he podido estar esta mañana incorporándome a cada una de las ponencias y yo creo que habéis hecho un trabajo enorme durante estos 2 años y un trabajo enorme para organizar un acto de 4 días, ¿no? Que a mí me ha sorprendido enormemente. Y además, por la parte que iba escuchando, lógicamente en nuestro caso con la participación de nuestro propio primer ejecutivo, el consejero del banco, delegado del banco, Gonzalo Gortázar, ya ha lanzado los mensajes claros, pero incluso con el resto, y ahora escuchándole a Juan Antonio, aquí queda muy poco que decir, lo único que queda es ya ver cuáles son las cuestiones concretas en las que tenemos que ir avanzando, porque es evidente, parece que es evidente que en los próximos años el crecimiento de la economía social va a ser muy grande. Lo que ocurre es que tenemos que saber a qué le llamamos economía social, que es lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Con nuestro criterio es una cosa muy transversal, es una forma de hacer, es una forma de aplicar, como decía Gonzalo, el capitalismo de una forma diferente. Bueno, es que se puede avanzar y se puede avanzar mucho más si somos capaces de hacer las cosas entre todos y pensando en todos. Bueno, eso es lo que nosotros definimos como economía social. Con ese criterio, nosotros lo que decimos es, en el caso de Microbank, que no deja de ser un brazo del modelo de banca socialmente responsable que tiene CaixaBank y que lo tiene, como decía Gonzalo, desde el inicio, es una forma de aplicar ese modelo de banca socialmente responsable. ¿Y con quién lo hacemos? Con quien más lo necesita, con ese que quizás tendría muchas dificultades en conseguir crédito, en conseguir financiación en el sistema financiero tradicional. En nuestro grupo, digamos que es algo que solemos explicar, que está como a medio camino entre lo que es CaixaBank y lo que es la Caixa. Es un banco como CaixaBank, por lo tanto tiene que ser sostenible en el tiempo, y trabaja con los más vulnerables, con quienes trabaja la Caixa, porque quizás esos no tienen cubiertas todas sus necesidades. Y por lo tanto, nosotros decimos, oiga, es que toda nuestra financiación, se contabilice o no se contabilice, y yo estaba en la presentación que ha hecho de SADE, y dice, bueno, y una de las excepciones es esto que metemos una parte, pero no consideramos la microfinanciación. Bueno,
pues la microfinanciación por definición es impacto social, porque en nuestro caso, que tenemos, digamos, 3 focos fundamentales de negocio: las familias, los emprendedores y directamente las empresas sociales. Pues en cada uno de estos casos, en las familias, solamente con las más vulnerables, solamente con las que tienen unos ingresos mínimos, en este caso de familias con 2 hijos, inferiores a 19.300 euros en un año. Solo esos, y sin ningún tipo de garantías para cubrir las necesidades que puedan tener y que difícilmente se va a poder hacer en el sistema tradicional. O en el caso de los emprendedores, únicamente con las microempresas y sin ningún tipo de garantías en financiación a largo plazo, con la única medición, con la única valoración de su proyecto. Y en el caso de empresas sociales, pues lógicamente con la propia definición de empresa social, ¿no? Pero sabiendo la complicación, que Juan Antonio conoce mejor que yo porque le toca desde el otro lado, que tienen las empresas sociales para recibir financiación. Nosotros, hay un estudio que Elena, que es la directora de Impacto Social de Microban y que está aquí con nosotros, conoce perfectamente, un estudio que hicimos nosotros en el que verificamos que 2/3 partes de las empresas sociales tienen verdaderas dificultades de financiación. Y por eso teníamos que hacer algo, y tuvimos que hacer algo que no existía en el mercado hasta ese momento, que es llegar a un acuerdo, y Juan Antonio lo conoce perfectamente, con las instituciones europeas, en este caso con el Fondo Europeo de Inversiones, para poder ceder financiación a larguísimo plazo, es decir, a 10 años, con periodos de carencia, a empresas que su foco fundamental no fuese el beneficio, su foco fundamental fuese el impacto social de lo que estaban haciendo. Hay que acostumbrarse a conceder crédito con este criterio para poder hacerlo, y poder hacerlo en unas condiciones en las que la morosidad está perfectamente controlada, porque caso de que no lo estuviese estaríamos poniendo en peligro los nuevos créditos al resto de las empresas sociales o no sociales también necesitadas. Por lo tanto, yo diría, en nuestro caso, por aportar algo concreto, diferente a lo puramente más global que se ha dicho, toda nuestra financiación es de impacto social, independientemente de que no esté en las propias mediciones en las que muchas veces se pone el foco, digamos, desde el punto de vista más de la inversión, no desde el punto de vista de la financiación. Ya sé que los inversores, por eso es tan importante la medición que comentaba Juan Antonio, es fundamental, pero es fundamental para los inversores, para que sepan que pueden hacer financiación con impacto social y qué es lo que se consigue con esa financiación, aunque pueda exigir una rentabilidad adecuada, que vemos que no perjudica para nada la rentabilidad, pero es fundamental también para los consumidores, es fundamental para la sociedad en general, es fundamental para los gobiernos, es fundamental para las propias empresas, saber qué es lo que están haciendo y qué impacto están consiguiendo con su financiación. En nuestro caso, ¿qué somos? Eso que estabas comentando, Carmen, una correa de transmisión entre el ahorro y la inversión. Entre el ahorro, que en nuestro caso nuestros clientes lógicamente no lo tienen, porque son los más necesitados y nosotros nos tenemos que financiar externamente, o con CaixaBank, o con el ICO, y se acaba de ir José Carlos, o con el Banco Europeo de Inversiones, o con el Banco para el Desarrollo del Consejo de Europa, es decir, tenemos nuestros propios financiadores y esos recursos los dedicamos exclusivamente a todos esos que en cualquier otro caso tendrían verdaderas dificultades de financiación. Está claro que el sector, el ecosistema de la economía social tiene conocimiento, como se decía, en valorar indicadores no financieros. Obviamente eso es algo de donde se puede tirar sin duda alguna y poner en valor que muchas veces la financiación para el sector pues viene de valorar elementos financieros y no financieros desde hace mucho tiempo. Y también, pues saltando de escala, pues me gustaría preguntarle a José Luis, que obviamente es uno de los agentes de la economía social de mayor dimensión, no solo de mayor dimensión en España, sino en algunos casos global, ¿no? Como uno de los mayores empleadores, si no el mayor en personas con discapacidad, uno de los mayores empleadores
de España. Bueno, ¿cómo veis desde vuestra perspectiva de gran empresa social, de gran organización social, cómo veis esta evolución como momento transformador más que como momento incremental, ¿no?, de crecimiento? Yo sé que para mí es difícil hablar después de mi presidente, porque mi presidente es el doctor en la materia, ¿no? Pero bueno, se han dicho datos muy importantes como ese 10, estamos peleándonos ahí, ¿verdad, Juan Antonio?, entre el 10 o el 12, pero bueno, nosotros no vamos a comer una en el parchís y decimos el 12% del PIB, y también el empleo, 2.200.000. Si os fijáis en el entorno de Europa, pues estamos muy por encima de la media, y como empleador somos líderes y por lo tanto la economía social en España es muy importante. Ha salido también a colación la ley del 2011, y ahí sí que a la ONCE se le da un protagonismo y un papel singular como entidad, ¿no? Tenemos el otro modelo empresarial, que es Ilunion, donde también aporta, como bien decías, Carmen, nosotros somos unos 73.000 trabajadores en este momento, cuarto, quinto empleador del país, y unos 38.000, 39.000 personas con discapacidad, que sí que nos da esa posición de liderazgo no solo en España, sino en Europa y en el mundo. Es decir, no hay ninguna entidad como tal que dé empleo directo a tantas personas con discapacidad. Para nosotros ha sido muy importante, y sobre todo con el liderazgo de CEPES, en la cual estamos, y por lo tanto aquí su presidente le queremos hacer ese reconocimiento de liderazgo también a él. Las dos crisis que ha habido recientemente, la que estamos padeciendo en este momento y la anterior del año 2011, la crisis económica, que después en el 2020 tiene esa doble variable, la sanitaria y la económica. Bueno, pues yo creo que ha habido un antes y un después, y es que realmente se ha dado cuenta la sociedad en general, administraciones públicas, los propios políticos, cómo la economía social ha sabido estar ahí. Ha sabido estar ahí manteniendo el empleo, la persona como primera foco en el cual teníamos que atender, pero más importante todavía ha sido que hemos hecho red y hemos acudido a todos los colectivos vulnerables que la crisis económica primero y ahora la sanitaria y económica estaba sacudiendo. Y ha sido un modelo que ha hecho despertar en muchos casos a que los propios políticos se dieran cuenta y han dejado al lado sus pequeñeces para avanzar en España en cuanto a la economía social, ¿no? Pero eso también ha tenido su lucha en el exterior, y como bien decía Juan Antonio, no tenemos una ley de economía social, pero sí que se ha avanzado en cuanto a la propia OCDE, y hemos visto la intervención antes del jefe de gabinete del secretario, donde indicaba perfectamente la importancia de la economía social. También tiene su reflejo, ¿no?, en que si todo va bien, posiblemente en octubre, ¿no?, pues tendremos un plan de actividad de acción social de la Unión Europea, donde ya ha habido ese reconocimiento. Ha habido muchos países que tomando a España como referente han incluido la economía social en su legislación, por lo tanto eso es un avance que está ahí. La propia OIT tiene para el 2022 también previsto el realizar acciones propias del trabajo para las personas y para las entidades que están en la economía social, y aspiramos también a que en este caso la Organización de Naciones Unidas también haga algún tipo de declaración o puesta de largo de sus criterios sobre la economía social. Por lo tanto, nosotros estamos alineados en este caso con la economía social de España, con la economía social que también CEPES dirige, y nuestro objetivo es la persona, y permitirme que en este caso, porque es a lo que nos dedicamos, la persona con discapacidad, colectivo vulnerable donde los haya, y nuestro empeño es ese. Y avanzaremos en legislación, pero también avanzaremos en indicadores, y ojalá, como decías, Carmen, dentro de esos 5 o 10 años el indicador mejor que va a situarnos es dónde estamos en el PIB, tanto en España como en Europa, y dónde estamos también en personas que están en la economía social. Y desde luego que lo de la economía, como decía Schumacher, as if people matters, ¿no?, como si las personas importaran, pues es una de las claves de la economía social. Pero estamos en el foro de impacto,
Y la inversión de impacto toma elementos claves como son el enfoque a resultados, la medición de resultados, las alianzas público-privadas, la innovación, la eficiencia en términos de algo tan económico como coste por unidad. ¿Qué papel puede jugar este nuevo enfoque, esta nueva corriente de inversión de impacto en la visión de la economía social? Mencionaba Juan Carlos que las entidades microfinancieras ya en muchas ocasiones son entidades híbridas, ¿no? donde los fondos vienen mucho del sector público y sois un agente. Esto está en una evolución, está sofisticándose, si me permitís el término. ¿Cómo veis este papel de la inversión de impacto y estos elementos en la economía social y en esta toma de escala y apertura un poco del sector, ¿no? Sí. No. Bueno, como queráis. Vale. Por alusiones. Sí, por alusiones. Yo, en este caso, diría primero, fundamental, es que no se puede entender la economía social sin inversión de impacto, por definición. Es decir, no se puede avanzar si no se anda. La inversión de impacto es absolutamente necesaria para que crezca la economía social. ¿Por qué es importante que crezca la economía social? Porque parece que la sociedad ha entendido que es la mejor forma de crecer creando las menores desigualdades posibles. Una de las consecuencias de esta última crisis, proveniente de una crisis sanitaria como la del COVID, es las desigualdades que ha creado. Ha creado todavía más desigualdades de las que había y además la recuperación está siendo incompleta y desigual. Con lo que el mundo que tenemos es un mundo diferente en términos de personas peor que el anterior. Por lo tanto, la forma de luchar contra, digamos, esas injusticias que se han creado, en este caso por una cuestión puramente sanitaria, tiene que ser diferente a la que se había hecho en el pasado. Antes, me parece que era Gonzalo también, pero no recuerdo, oye, es que el modelo puramente capitalista, o Larry Flynn, que no recuerdo quién era, valoraba las empresas por sus beneficios, la retribución a los accionistas a través del pago de los impuestos llegaba al Estado y el Estado redistribuía. Bueno, es una forma de entenderlo, La realidad parece que ha demostrado que no es la mejor. Esa puede existir, pero hay otras en las que si entendemos las empresas como un todo único, en el que por supuesto que los accionistas son fundamentales, pero al mismo tiempo también son fundamentales los empleados y al mismo tiempo también son fundamentales los clientes. Es decir, y al mismo tiempo también es fundamental la sociedad en la que se convive, por supuesto, con el foco puesto en lo más local, en lo que tú conoces. Si tratamos de tener un crecimiento y un crecimiento económico, un crecimiento de la empresa con esos principios, es evidente que el crecimiento va a ser diferente. En nuestro caso, digamos que sale de forma natural, también se comentaba esta mañana. ¿Por qué? Porque en el año 1904 se constituyó la Caixa y a partir de ahí, con esa misma cultura, se ha ido creciendo. Con el tiempo se ha creado CaixaBank y con el tiempo CaixaBank, primero la Caixa, creó Microbank, incluso para trabajar, yo suelo decir, en un banco tan social como es CaixaBank, hay un banco exclusivamente social que tiene como claim, nuestro claim es financiación con impacto social, ese es nuestro claim. Entonces, fijaros si esto es lo que preocupa. Por lo tanto, desde el punto de vista del propósito que se decía, lo tenemos clarísimo y se va a hacer de forma diferente. La cuestión es, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo se hace para poder ayudar
a la sociedad lo máximo posible y al mismo tiempo ser sostenible, porque es que de otra forma no se podría seguir ayudando en el futuro. Entonces, en nuestro caso es a través de la financiación, pero a través de una financiación que tiene que tener unos criterios claros para poder mantener el banco de forma sostenible y poder seguir creciendo continuamente. El año pasado dimos algo más de 900 millones de euros en 105.000 proyectos diferentes. 105.000 financiaciones diferentes. Suelo decir, ¿no? 105.000 pequeños sueños de muchas familias o 105.000 pequeños proyectos de muchos emprendedores. La financiación media de nuestras familias es de 6.000 euros y la de los emprendedores de 12.000. Las de las empresas sociales, lógicamente, es superior. Y eso lo podemos hacer por acuerdos, por eso es tan importante, y Juan Guillermo lo comentaba también ahora mismo, por acuerdos públicos y privados que tenemos para poder llegar al más necesitado con unos criterios que nos permita hacerlo de tal forma que podamos continuar haciéndolo en el futuro. Entre los públicos, decía, ¿cuál es el más importante para nosotros? Hay muchos, por ejemplo, con el ICO. Con el ICO, el año pasado, hemos dado a 350 millones de euros en números redondos con la financiación del ICO. Pero de forma transversal tenemos la garantía del Fondo Europeo de Inversiones para diferentes proyectos que tenemos. Eso nos permite poder mantenerla en el tiempo, poder ayudar a más gente y poder cubrir, lógicamente, el mayor riesgo que estamos asumiendo con esas operaciones que estamos dando. Pero al mismo tiempo tenemos acuerdos con entidades privadas para acercarnos a quien más lo necesita. Y hace 20 días o 25 días yo firmaba con Alberto Durán, un acuerdo con la Fundación de la ONCE para poder ayudar en la medida de lo posible a los discapacitados, que ellos son los que mejor conocen, que ellos saben como nadie qué se necesita ahí, y llegamos a un acuerdo para que nosotros pongamos la financiación. Pero de esa misma forma lo tenemos con innumerables ayuntamientos, cámaras de comercio, universidades públicas o privadas, ONGs, la Cruz Roja. Bueno, es una forma de nosotros, que somos esa correa de transmisión que decíamos, con la ayuda de las diferentes partes, con el entendimiento de todos ellos, podamos resolver los problemas de los más vulnerables. Bueno, y de esta forma podríamos comentar otras muchas cuestiones, ¿no? Antes se comentaba los criterios ESG. Es fundamental, pero es fundamental que salga de forma natural. Si alguien tiene que pensar mucho para aplicar en su organización criterios ESG, pues está claro que algo falla. Por supuesto que los criterios de gobernanza son fundamentales en una sociedad y por supuesto que son fundamentales en un banco. Por supuesto que los medioambientales también. Oiga, pero por supuesto que los sociales también. Durante la mañana, en diferentes ocasiones, se ha hablado de los fondos europeos. En los fondos europeos, el 40% son sostenibilidad, básicamente medio ambiente. El 30% es digitalización. Me parece que es como el 20% o 15%, una cosa así, es para pymes y el resto es la cuestión social. Es decir, esa es la cruda realidad. Entonces, o hacemos la vertiente social absolutamente transversal, o de otra forma, seguramente estaremos poniendo el foco en lo social, la S de los criterios ESG seguramente tendrá un peso inferior al que realmente debe tener. Sí, sin embargo, me consta que muchas grandes corporaciones trabajan duro para ver cuál es su S, ¿no? Cuál es su desarrollo de la S. Parece que el environmental está claro, cada vez hay más indicadores, la medición parece que está más homogeneizada y sin embargo la S, tal vez porque todo lo humano es más complejo,
pues cuesta más de medir, pero ahí, bueno, ¿cuál es vuestra mirada sobre desde la ONCE, sobre la medición, sobre este compromiso con el resultado, ¿no? Sobre la inversión y el impacto de vuestra actividad, de vuestro negocio social? Bueno, nosotros creemos que el impacto social, y tenemos que avanzar en él para que la sostenibilidad del modelo pueda seguir avanzando, ¿no? Pero nosotros creemos en una inversión de impacto social de calidad. Es decir, ¿y a qué nos referimos con eso? Se ha dicho en las intervenciones y se ha mencionado muchas veces, donde, si os fijáis, el punto de encuentro de todo es la persona. Nosotros creemos que la inversión de impacto social, el centro tiene que ser la persona, y a partir de ahí hacer que todo gire y dejar claro las prioridades, el enfoque de los beneficiarios, para evitar que se identifiquen, en este caso, beneficiarios por otros intereses, ¿no? Por lo tanto, nosotros trabajamos en esa idea. La finalidad social tiene que complementarse, en este caso, con las administraciones públicas, si no, no sería posible, ¿no? Nosotros ahí sabemos que tenemos que coadyuvar, ¿verdad, presidente?, en el sentido que tenemos que ir juntos, las entidades públicas, las privadas y la de economía social, en esa coadyuvación. También ofrecer, ¿no?, y dejarlo claro en este caso, una rentabilidad económica sobre la que se prioriza, ¿no?, el retorno social que se hace en las inversiones, ¿no? Por supuesto, si está la persona en el centro, respetar los derechos humanos, así como todo lo que se mueve en el entorno. Y sobre todo, aspira a reforzar los derechos de las personas con discapacidad, sus capacidades y una inclusión total. Y esas son las vías que nosotros queremos y que así le llamamos a impacto social de calidad. Bueno, estamos ya más cerca de nuestro final y os quería preguntar un poco brevemente a cada uno qué, desde vuestra organización o desde el sector, si lo preferís, qué tendría que ocurrir para avanzar en esta línea. ¿Cuál es la petición desde la economía social? ¿Qué tenemos que hacer también desde la economía social? Y yo me incluyo desde la Fundación. ¿Qué tenemos que hacer para avanzar? ¿Qué nos permitiría crecer en este contexto? Bueno, yo creo que hay una cuestión importantísima y es el tema de la visibilidad. Lo has comentado al principio, de que efectivamente, y también se ha comentado, que es un sector menos conocido de lo que debería de ser, tanto por su peso económico como por sus valores y su aspecto cualitativo, ¿no? Nosotros hace muy poquito desde CEPES hicimos un estudio, precisamente un estudio para lo que se ha preguntado hace un momento, es decir, para responder a 3 preguntas, y la visibilidad del resultado de este estudio es lo que habría que trasladar en parte, ¿no? Había una pregunta que decía, ¿es verdad que la economía social muestra un comportamiento diferente al de las empresas mercantiles, como ahora se está manifestando? La segunda pregunta era, si es así, ¿cómo afectan estas diferencias a la sociedad? ¿Cómo afectan estas diferencias? Y la tercera era, ¿podemos medir este efecto financiero? En definitiva, estamos hablando de inversión de impacto. Estamos hablando de inversión de impacto directamente, ¿no? Bueno, pues yo voy a dar simplemente los datos que teníamos. En ese comportamiento diferente, más inclusivo, como bien se ha señalado, que contribuye a reducir desigualdades, que contribuye a generar mayor cohesión social y territorial. No olvidemos que ese estudio además nos determina que prácticamente la mayor porcentaje de empresas de economía social están en municipios de menos de 40.000 habitantes. Este también es un dato importante a tener en cuenta. Bueno, pues el estudio dice, la economía social aporta 6.229 millones de euros anuales en beneficios a la sociedad, 3.930 en rentas salariales de colectivos de especial dificultad y 1.770 millones de euros en beneficios para las administraciones públicas. Y si perdieran sus valores, que es donde estaría realmente la parte importante, si perdieran sus valores y se comportaran como el resto de las empresas, más de 172.000 personas de colectivos en especial dificultad perderían su empleo
y cerca de 125.000 trabajadores perderían su estabilidad en el empleo, su empleo fijo, por decirlo de alguna forma. Por tanto, esto hay que trasladarlo a la sociedad. La sociedad tiene que conocer el papel, el valor que está aportando la economía social en ese momento. En segundo lugar, y mirándonos hacia adentro, yo creo que necesitamos descompartimentar también la economía social. Comentabas al principio el Pact for Impact. El Pact for Impact tiene un objetivo y es trabajar de forma global toda la economía social conjunta en mejorar su visibilidad y su reconocimiento. Pues tenemos nosotros internamente que descompartimentar y trabajar globalmente en base a ese objetivo. Y eso es fundamental para nosotros también, visibilidad, descompartimentación, para trabajar juntos en ese objetivo. Nos tenemos que dar cuenta que juntos sumamos. Es lo que está ocurriendo en el ámbito europeo. En el ámbito europeo esa compartimentación no existe. La economía social europea, Social Economy Euro, es un todo. Y está toda la economía social de mercado, de los mercados. De hecho, Fundación 11 forma parte también del ámbito europeo en este sentido. Y hemos conseguido precisamente la elaboración de ese plan de acción en favor de la economía social que se aprobará en octubre, noviembre, en este sentido, y que va a determinar, yo creo, ese salto, ese cambio de escala a que hacía referencia hace un momento. Pero más allá de eso, tenemos el mes que viene un encuentro ibérico bajo la presidencia portuguesa. En septiembre tenemos un encuentro con la OCDE para poner en valor los resultados del concepto global. En octubre hay un encuentro bajo la presidencia eslovena, una conferencia europea de economía social. En febrero hay una conferencia en Estrasburgo bajo la presidencia francesa para potenciar la economía social. España está preparando un gran evento bajo la presidencia suya en 2023. Creo que estamos, como lo decía Juan Carlos antes, en un momento de absoluto reconocimiento de lo que aporta y supone y propone la economía social de cara a futuro. Y esto está en el ambiente, va a crecer de forma continuada la empresa de economía social. Sí, mira, Carmen, yo iba anotando cosas porque dices, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues de momento hacer. Es mejor avanzar y cambiar la dirección que no avanzar. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo soy de Bilbao y este fin de semana estaba en Mondragón. En Mondragón no hay que explicar nada a nadie de qué es la economía social, porque toda esa zona ha vivido de la economía social desde que nacieron todos los que están trabajando ahora. Y son grandes empresas, muchas de ellas conocidas en toda España, gestionadas de una forma diferente, poniendo a las personas, y las personas son sus propios empleados, por supuesto, pero también los clientes y la sociedad con la que conviven en el centro, y a partir de ahí teniendo que ser rentables, gestionada con criterios empresariales, exactamente igual que las demás. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Juan Antonio, es que hay que dar a conocer ese modelo. No es un modelo de segunda división, no es un modelo para cuando no funciona el otro. Puede funcionar, puede coexistir un modelo de economía social dentro de un modelo en el que hay otras empresas que no sean de economía social. Y para eso, ¿qué es importante? Y yo simplemente voy a resumir cosas que posiblemente ya hemos dicho, ¿no? Primero, el crear un marco definitivo, que ya sé pero hay que crear un marco de verdad en el que tengamos claro qué es la economía social y que hablemos con absoluta claridad y, digamos, sin complejos, sin tener que estar dando explicaciones muchas veces medio morales, ¿no? Es decir, oiga, no, es que se puede crecer y se puede crecer más y mejor de esta forma. Hombre, con un apoyo legislativo es evidente que hay mayor conocimiento y es evidente que se crece más. Otro punto que se ha comentado y yo creo que es fundamental, porque siempre se pone el foco en los apoyos financieros, que son fundamentales, por supuesto, pero el apoyo no financiero, y José Luis lo ha comentado antes, el apoyo no financiero para este tipo de empresas es tan importante como el financiero,
porque muchas veces el apoyo financiero es fundamental porque muchas dependen de subvenciones para tener más independencia, pero el apoyo no financiero también lo es para ayudarles a gestionar en términos empresariales, para ayudarles a tener la visión social, pero también la visión de largo plazo de sostenibilidad. Bueno, fundamental. Tercero, que lo hemos comentado también, medir el impacto social, medirlo. Todo el mundo habla de impacto social, pero nadie sabe qué es lo que es el impacto social. Nadie sabe ponerlo, porque es muy difícil. A mí me cuesta muchísimo. Yo cada vez que hablo, yo digo, quien más sabe en Microban de impacto social es la directora que está aquí. Y tenemos que pensar cada año dónde vamos a poner el foco. Pero yo puedo decir claramente, la financiación de Microbank el año pasado ayudó a crear 5.500 pequeñas empresas y 9.000 puestos de trabajo. O más de la mitad, el 55% de esas familias que nos piden un pequeño crédito no pueden tener un imprevisto de 600 euros. Porque eso hay que medirlo. O saber las empresas sociales a las que financia dónde están poniendo el foco. Y, oiga, no es lo mismo que pongan el foco en unas cosas que lo pongan en otras. Y nosotros sabemos que no, pues lógicamente el año pasado lo pusieron mucho en salud o lo pusieron mucho en tratar de disminuir las desigualdades en la medida de lo posible. Bueno, y luego los criterios ESG, que es volver a lo mismo. Oiga, se puede definir, lo comentabas Carmen, se puede definir mucho más claramente el criterio, la medición medioambiental. Incluso se pueden definir más claramente los criterios de gobernanza. La S de social es más complicado para todos. Si ese pequeño esa pequeña microempresa, ese pequeño emprendedor necesita ayuda en muchos casos para poder definir la S, nosotros, en la medida de nuestros medios, lógicamente estamos dispuestos a ayudarles también. Pero eso tiene mucho de largo plazo, eso tiene mucho de empezar. Por eso os decía antes que para mí quizás lo más importante es empezar. Y empezar por un camino que todos sabemos el que es, aunque luego no acertemos plenamente, pero ya lo iremos modificando. La cuestión es que posiblemente si estamos pendientes de definir perfectamente algo, pues estamos un poco paralizados. Fuera de tiempo ya y me mandan mensajes ya de impacto, o sea que vamos a tener que dejarlo, salvo que tengas en medio segundo alguna aportación, José Luis. Sí, no quiero perder la oportunidad, ¿no?, de que nosotros en este momento, porque me decías a dónde estáis enfocando, pues lo primero en la alerta, es decir, estamos muy en alerta, porque todo lo que se está produciendo, es decir, la transformación que como tal se está produciendo, no solo la transformación digital, sino la transformación en general del modelo de sociedad, de pasar de la globalización, y hemos visto dónde ha fallado y ahora hay que corregir de forma rápida y ver cómo podemos actuar, y tener en cuenta que las personas con discapacidad, por desgracia, hemos sido siempre los últimos en entrar en el sistema, pero después cuando sucede algo somos los primeros que nos echan fuera. Por lo tanto, lo primero es la alerta, es decir, como colectivo vulnerable tener esa alerta y a partir de ahí ser creativos y buscar muchas alianzas. Estáis aquí, muchos de vosotros, donde tenemos alianzas, lo acaba de decir Juan Carlos, pero tenemos con otros que estáis aquí presentes y otros que nos estáis viendo, sobre todo para que esa solidaridad que la ONCE tiene con las personas con discapacidad a través de su fundación, más allá del empleo que generen y sus empresas, pueda seguir siendo sostenible en el tiempo y que esa transformación no nos deje fuera. Por lo tanto, nos estamos enfocando, como digo, primero en alerta y segundo en estar muy cercano de los fondos europeos. Somos tenedores de hace 20 años, con más de 10.000 empleos por año generados con esos fondos, pero somos conscientes de que si no estamos en esa alerta nos volveremos a quedar fuera. Muchas gracias. Lamento habernos alargado un poquito más. Yo creo que era muy interesante escucharos a todos y gracias.